Muy bien. Vamos a ver entonces el tema que nos concierne. Hablaremos de la ciencia y sus críticos. Como saben, la ciencia pues se dedica a descubrir, se dedica a hacer investigaciones de toda índole. Y acá hay varios resultados que últimamente se han hallado en este año 2020. Este es el más relevante de todos, ¿no? Científicos contradicen mitos sobre la inmunidad colectiva contra el coronavirus. Para que fuera posible la inmunidad colectiva, 70% tendrían que estar contagiados. Tendrían que tener la inmunidad, perdón, ¿no? 70% ya tendrían que estar inmunizados, ¿no? O sea, esto podría ocurrir en la fase final, ¿no? de la epidemia. Pero, bueno, eso es complicado. Muy bien. Se cree que la ciencia es algo bueno, por tantos descubrimientos que hace. Nos ha dado electricidad, agua potable, anticonceptivos, viajes aéreos, pero a pesar de esas impresionantes contribuciones, la ciencia no está libre de crítica. La palabra ciencia y científico han adquirido una carga emotiva positiva. Vamos a ver unas críticas que hacen Stephen Hawking a la actualidad. Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. We certainly have not become less greedy or less stupid. 6 years ago I was warning about pollution and overcrowding. They have gotten worse since then. The population has grown by 500 million since our last meeting, with no end in sight. At this rate, it will be 11 billion by 2100. Air pollution has increased over the past 5 years. More than 80% of inhabitants of urban areas are exposed to unsafe levels of air pollution. Governments seem to be engaged in an AI arms race, designing planes and weapons with intelligent technologies. The funding for projects directly beneficial to the human race, such as improved medical screening, seems a somewhat lower priority. Es interesante, ¿no? Lo que menciona Stephen Hawking en una crítica fuerte a la sociedad, como le invierte más dinero a otras cosas que a la medicina, por ejemplo, ¿no? Y ahora eso está pasando factura. Bueno, vamos a continuar. La palabra ciencia y científico han adquirido una carga emotiva positiva. De repente, por ahí han leído, ¿no? Estudios científicos aseguran esto, estudios científicos aseguran lo otro. Y tal noticia, pues, tiene prestigio precisamente porque habla de la ciencia. Entonces, el cientismo vendría a ser una etiqueta peyorativa que se usa para denotar el excesivo culto a la ciencia. Por ejemplo, un cientista era Mario Bunge, ¿no? Que a todo lo veía ciencia. Los que se oponen al cientismo arguyen que la ciencia no es la única forma válida de empresa intelectual, ni la ruta por excelencia del conocimiento. Vamos a hacer una distinción, ¿no? Entre la conducta científica y la anticientífica. Mientras que la primera es sensible, la segunda es absurda. Mientras que la primera es racional, la segunda es irracional. Mientras que la primera es loable, la segunda no tiene sentido, no tiene contenido. El anticientífico cuestiona, pero sin base. ¿Quién es representante de la filosofía estadounidense contemporánea que es cientista? Es este señor, que se llama, bueno, ya murió, ¿no? William Van Orman Quine. Según él, las preguntas filosóficas deberían poderse responder con la ciencia. Piensen, por ejemplo, en esto, ¿no? En el asunto de que podríamos responder la pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, haciendo estudios neurológicos a los niños y haciéndoles seguimientos
hasta que crecen, para determinar si se vuelven buenos o se vuelven malos, por ejemplo, ¿no? Las preguntas filosóficas podrían ser respondidas con la ciencia, porque finalmente la ciencia estudia todo lo que es el mundo. Entonces, todo conocimiento es científico. La filosofía solamente debería clarificar esos conceptos. Según los anticientistas, más bien, no es posible responder preguntas filosóficas por la ciencia. Por ejemplo, la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cómo se respondería esa pregunta? Por eso rechazan el llamado imperialismo científico. La idea es que la ciencia como el único discurso que vale. Y lo demás no vale. No, no vale el arte, no vale la literatura, no vale la comunicación, solamente vale la ciencia, ¿no? Por eso ellos, los anticientistas, reclaman. A ver, acá un pequeño, eh, una escena, ¿no? De la película, con la serie Doctor House. ¿Qué dice él, no? El Doctor House. ¿No le has vacunado? Dice. Ella responde, ¿no? Según ella sabe mucho, ¿no? No quiero patrocinar a las multinacionales farmacéuticas. ¿Y qué le responde el Doctor House? Que se caracteriza por ser muy irónico, sarcástico, cínico. Ya veo, prefieres patrocinar a la industria de los ataúdes infantiles de medio metro, ¿no? Y la chica se queda pues sin palabras, ¿no? Bueno, el cientismo. También suele suceder que los científicos sociales, y esto es importante, se quejan de que mucho le dan peso a las ciencias naturales, ¿no? Los mismos científicos sociales se quejan de que mucho le dan peso a las ciencias naturales. Sin embargo, lo cierto es que la ciencia natural, su metodología es superior a la ciencia social, ¿no? Por la cantidad de descubrimientos que hacen, por ejemplo, ¿no? Por ello, algunos insisten en que hay que darle más entrada a las matemáticas en las ciencias sociales. Pero claro, los sociales no quieren eso, ¿no? Para ellos lo importante es aplicar otro tipo de métodos, como la entrevista, la observación participante, entre otros. Algunos piensan que es un error ver a la ciencia como un todo y creen que los métodos de las ciencias naturales no son apropiados para las ciencias sociales, pues los fenómenos sociales son muy complejos. Otro asunto impactante es el de la ciencia y la religión. Ahora que ustedes han leído religión, ya tienen un poco más de base. Por ejemplo, ¿no? Hubo tensión cuando Galileo fue forzado por la Inquisición para retractarse, pero esto es actualizado con los darwinistas y los creacionistas. Darwin publicó su obra El origen de las especies y tuvo fuerte rechazo por la Iglesia. Darwin sostenía, pues, básicamente que todas las especies descienden de una que ha cambiado, pero eso contradice las escrituras. En Estados Unidos, muchos evangélicos no están dispuestos a dar su brazo a torcer, no quieren vincularse con la religión, perdón, con la ciencia. Ellos insisten en que el relato bíblico de la creación es el verdadero, y Darwin está equivocado, y a su propuesta se le llama creacionismo, que Dios crea el mundo. Los creacionistas quieren que los estudiantes de bachillerato aprendan la historia bíblica de la creación, exactamente como aparece en el libro del Génesis, pero la Constitución rechaza la enseñanza de la religión en escuelas públicas. Entonces, ¿qué han hecho? ¿No? Han acudido a la vieja confiable, ¿no? Los evangélicos. Han llamado a su propuesta ciencia de la creación. Ciencia de la creación. Entonces, ellos van a exigir que el gobierno enseñe ciencia de la creación, bajo el rótulo de ciencia, ¿no? Y así, pues, enseñar la creación bíblica no viola la prohibición constitucional, porque se toma como ciencia, no como religión. En 1981, Arkansas emitió una ley que pedía dar el mismo tiempo a la evolución y al igual que a la ciencia de la creación. Pero esto luego fue dejado de lado, sin embargo, ese mismo argumento se sigue exigiendo, ¿no? El mismo tiempo, dice, ¿no? Tolerancia, tolerancia. Sin embargo, muchos científicos de la biología creen que la ciencia de la creación es un engaño. Pero, ¿qué dicen los defensores, no los evangélicos? Que el darwinismo no es concluyente, por ejemplo. Una típica queja es el asunto del eslabón perdido.
Esa es una fuerte crítica, ¿no? La crítica del eslabón perdido. Y además sostienen que es imposible probar una teoría. O sea, ni siquiera Popper. Popper sostiene que toda ciencia es aproximada, toda teoría científica logra una aproximación, no es 100% verdadera. Entonces, con mayor razón, no habría que creer en Darwin, según ellos. Pero esto es muy general, ¿eh? Es una teoría científica. La evolución es solo una teoría. Mucha gente cree que una teoría es un supuesto, una creencia o algo que todavía no se ha demostrado al 100%. Pero esto no es cierto, ¿eh? En ciencia, una teoría es un marco teórico que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Parte de hipótesis que se prueban y tienen tanta evidencia que son tomadas como válidas. Esa es la idea. Por ello, cuando la gente dice que la evolución es solo una teoría, tiene razón. Es solo una teoría muy, muy probada. A ver, esto va dirigido para los que estudian educación. ¿Cómo deberías tratar tú el conflicto entre ciencia y fe en un sistema educativo secular? Imagínate que tú eres director de un colegio. ¿Qué, qué debe determinar el contenido de las clases de ciencia en secundaria y preparatoria? Imagínate que los padres de familia que te pagan, que nosotros pagamos mensualidad, dicen, ¿no? Y queremos que les enseñes religión a nuestros hijos, religión. ¿Tú nomás acatas o crees que solamente hay que enseñar ciencia? ¿Qué debe hacer el Estado con esos padres que quieren que sus hijos aprendan la teoría de la evolución o algún otro tema científico? ¿Deben ignorarlos o hacerles caso? Otro tema relevante, importante en la discusión es si la ciencia carece de valor. ¿Carece o no carece de valor la ciencia? Es una pregunta que queremos hacer. Algunos plantean que la ciencia es neutral, no tiene ningún interés, pero más bien otros critican esto y hablan de una parcialidad de la ciencia, que la ciencia sí tiene intereses, eh, sobre todo porque siempre hay juicios de valor ahí, que aunque no se muestran, están ahí. A ver, miren, aquí está un gráfico interesante. La ciencia tiene intereses de parte de la academia, de la industria o del gobierno. Ellos están interesados en la ciencia. Los científicos además eligen qué estudiar, no examinan todo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, un científico tiene que estudiar, un biólogo, bacterias o virus, pero elige virus porque está de moda, por ejemplo. Ahí ya hay valoración. Además, cualquier conjunto de datos puede explicarse en más de una forma. Por ejemplo, ¿por qué el piso está mojado? Ese es un hecho. ¿Por qué el piso está mojado? Entonces, los científicos pueden elaborar muchas teorías. Una teoría puede ser que llovió, la teoría de la lluvia. Y la otra teoría, la teoría de la tubería, se rompió la tubería. ¿Cuál de esas dos elige un científico? Las dos son muy factibles. ¿A cuál elige? Bueno, elegirá la que vaya más de acuerdo con su valorización, la que él cree que es la más probable. Y ahí ya pues habría valores. Además, los científicos, la ciencia también tiene aplicaciones y esto implicaría que también hay intereses, porque finalmente la ciencia está financiada por empresas privadas. La empresa invierte dinero en una investigación y los científicos reciben un salario. Pues por supuesto que tiene un interés, según algunos. Es un caso polémico, el caso de la sociobiología, el cual es un intento de aplicar los principios de la teoría darwiniana al comportamiento humano. Por ejemplo, ¿por qué los ratones escapan cuando ven gatos? ¿Qué diría un sociobiólogo? Lo que sucede es que los que no escapan cuando ven gatos mueren, a diferencia de los que sí escapan cuando ven gatos, que se reproducen. Por eso los ratones, cuando ven gatos, escapan. Esta es una explicación adaptacionista. Entonces, igualmente con el incesto, ¿no? De repente a ti te gusta tu primo, tu prima, ten cuidado, ¿no? Porque si tienes hijos, los niños pueden nacer con defectos. Es la pregunta, ¿por qué se evita el incesto? Porque los niños pueden nacer con defectos. O sea, tiene que ver con el tema de la descendencia, ¿no? Si te das cuenta, la sociobiología es una aplicación de Darwin a muchas ramas del conocimiento. Es una interesante propuesta la sociobiología,
porque junta muchas propuestas más, junta muchas teorías, genética, antropología, neurología, psicología, biología, muchas más juntas, ¿se dan cuenta? Por eso es que es una labor interdisciplinaria muy valiosa. Los sociobiólogos prácticamente sostienen que estamos genéticamente programados. Y así explican la violación, la agresión, la xenofobia o la promiscuidad, ¿no? El argumento siempre es igual, ¿no? Los individuos que tienen esos comportamientos generan individuos que no los tienen y como el comportamiento es genético, se transmite de padres a hijos. Esa es la idea. La sociobiología pretende explicar por qué hay una disposición en los seres humanos a ser agresivos, xenofóbicos y violadores. Por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver ahorita unas críticas. Las feministas critican la sociobiología porque parecería estar justificando la violación. Porque ellos, los sociobiólogos, se basan todo en la genética. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo justifica la violación un socióbiólogo? Ah, pero cuidado. La palabra clave aquí es explica. El sociobiólogo lo explica, pero las feministas dicen que lo justifica. A ver, ¿qué les parece, no? Según ellos, el hombre, cuando va a eyacular, expulsa una gran cantidad de espermatozoides, por lo que tiene deseos de estar con muchas mujeres para que esos espermatozoides puedan dar lugar a una semilla para que florezcan, ¿no? Pero en cambio, las mujeres no, tienen pocos óvulos. Por lo tanto, ellas tienen el deber de cuidar con quién se reproducen. Mientras que el hombre no, pues porque el hombre, por así decirlo, solamente con eyacular tienen un montón de posibilidades, ¿no? Con una eyaculación ya todo San Marcos se embaraza, por ejemplo. Y más todavía, falta todavía, ¿no? Entonces, así defienden, ¿no? Defienden pues que la violación tiene un componente genético, ¿no? Y por lo tanto es natural, es inevitable, ¿no? Por eso los violadores, pobrecitos, no son responsables, ¿no? Sino que solamente obedecen a sus impulsos genéticos. Estas son las críticas feministas. Pero acá hay un asunto interesante. Bueno, pues sigamos, ¿no? ¿Cuál es la forma en la cual se puede enfrentar este feminismo? Se puede decir que los genes predisponen, pero no obligan. Y esto puede superarse con entrenamiento cultural, pues a todos les enseñan que la violación es incorrecta. Además, la ciencia no da preceptos morales. Es importante esto. La ciencia no necesariamente está para ser un maestro de moral. Aunque pueden haber enseñanzas, pero no está para eso. Por eso la ética no puede deducirse de la ciencia. Por eso es que las críticas de las feministas se inscriben dentro del marco ideológico. Cuestionan a la ciencia ideológicamente, presuponiendo que la ciencia es una ideología. Pero la ciencia es una ideología. Veamos. Hay que distinguir entre objeciones científicas e ideológicas. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso y político. O sea, la ideología, la ciencia es una ideología. La ciencia es así como ser de izquierda o de derecha. Tú puedes elegir ser o no ser científico. Ellos lo ven así. Y si te das cuenta, esto es un error gravísimo, pues. La ciencia no es una ideología, no es algo que puedas escoger. No puedes tú escoger dar la espalda a la verdad. Vamos a ver esto, ¿ya? I'm Mariana Van Zeller, and I'm in Southern California to look into a growing movement in America. People who claim the Earth is flat. They call themselves the Flat Earthers, and we're here to try to understand what's behind this unconventional view and how it can affect the rest of us. So what's happening here today? Why are you here? This matters to me. Flat Earth shows you that you are not a mistake and you were created, and so you have meaning and you matter to the world. We're not monkeys floating through space on a ball. It's not testable, it's not measurable, it's not provable, it's not real. How old are you guys, just out of curiosity? 27. Do you think it's a growing movement? Yes. And we're networking, we're getting stronger, people are realizing it, it's coming out in the media, you're hearing the term flat earth, it's becoming more normal, people are more open-minded to it. He's not wrong. A recent survey of Americans found that 2% believe the Earth is flat. For the US population as a whole, that works out to be over 6.5 million people. Even high-profile artists and athletes are getting on board.
Flat. So I want to try to find Mark Sargent, who's one of the leaders of the Flat Earth community. Nice to see you, man. Mark used to design video games and run software trainings. Now he devotes himself full-time to promoting the Flat Earth. Absolutely. Hi. You see, with all the attention that you must be Mark Sargent. I am Mark Sargent. Thanks for meeting us here. It's a pleasure to be here. So tell me, what is this movement all about? This movement is about changing the world, literally. You think for the longest time that you live here. Oh, what if it wasn't this? What if this was just the illusion? Yeah, we're gonna open this thing up. And the reality looks something like this. In a nutshell, you have the North Pole at the center, the continents splayed out organically on the sides. Antarctica is stretched around the entire outer edge like an ice wall. The sun and the moon are very, very small, and the stars are just lights in the sky. A giant planetarium, which means it was built by somebody, someone bigger than us, someone better than us. Do you think it was a god? Not my place to say. Your belief in the Earth being flat flies in the face of Hundreds of years of evidence, of scientific evidence that the world is round. Not only that, we have satellite imagery. We have photos from space that prove that the Earth is round. And nobody here believes any of that anymore. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. So you don't believe that people travel in space? No. Oh, it's much worse than you know. Okay. Meaning, the only reason NASA was founded in 1958 was to keep this thing under wraps as best they could. Why? Why? Think of the shock waves. If all of a sudden you're telling a civilization that this model, this isn't it anymore, flat Earth is the last conspiracy anyone ever looks at. Mark and his fellow flat earthers seem to be pretty convinced that the Earth is flat and that we've all been lied to for all these years. But I'm interested in knowing what kind of impact this might have, not only for science, but for society at large. So we're heading to meet with an astrophysicist that we hope can answer some of these questions. The universe began about 14 billion years ago, an event that we call the Big Bang. James Bullock is a professor of physics and astronomy at the University of California, Irvine. He specializes in how galaxies form. Did you ever think a few years ago that you'd be having this discussion for National Geographic? It's frankly shocking. We've known for 2,000 years, based on observations you can make with your own eyes, that the world is round. But they have all the evidence right in front of them and they still choose not to believe in it. You know, who knows what motivates people from the inside to believe these things? But science is important. Science is valuable. Science saves lives. It makes our lives better and more comfortable. And it enriches us intellectually. And to question what scientists are saying and suggest that they're part of some massive international global conspiracy, it's really scary. Are they a threat to the work that you do as a scientist? If, say, governments stop funding science because of some kind of anti-science, anti-intellectual feedback they're getting from the populace, that's when it really starts getting dangerous for our civilization. And as the war on science heats up, some Americans are fighting back. We're heading to the largest lake in California to meet the Independent Investigations Group, which is a group that essentially debunks paranormal claims. And they want to do a round Earth test, basically a test that will prove that the Earth is not flat, but that it is round. Let's go. We're ready to launch. You ready, Craig? James, how are you? Okay. Okay, so what's happening here right now? Okay, this is the boat-based target at horizontal stripes. We're going to launch a small boat out into the water here with a striped target. Come on, Billy! And as it gets farther and farther out, he'll start to lose the stripes. One way that Aristotle proved 2,000 years ago that the Earth is a sphere was with a boat test, very similar to this one. As the boat approaches the horizon, it appears to slowly dip down into the water before disappearing completely.
That's got everything to do with the curvature of the Earth. If the planet was flat, the entire boat would remain visible. So it'll be a very visual depiction of the curvature of the Earth. And what's really interesting is that some of the flat earthers, including Mark Sargent, are actually going to be here for this test. They want to see it for themselves. What do you think is going to happen here today? I appreciate the scientific group coming out and trying to do this test. Great. Appreciate the enthusiasm, but cannot work. Can it work? I'm ready. Bring it up. So it's starting? Yeah. Okay, so the test is starting. It's starting right now. At first, all the stripes are clearly visible. But sure enough, as the boat reaches the horizon, the stripes begin to disappear one by one. It's pretty amazing. You can actually see it pretty clearly with this camera here. And you see that the red stripe that was at the bottom has completely disappeared, and it's now getting closer to sort of the middle green stripe that is. So we've lost about 1.5 stripes. Right. So this can only happen why? Because of the curvature of the Earth. So here's what we were shooting. But Mark Sargent and the other flat earthers have a very different interpretation of the results. So you don't think that what we're seeing is actually real? You think it's because of heat? Oh, absolutely heat. Does anyone here in flat Earth believe it's a globe? It's not flat. No, it's anyone? Raise a hand. It's not a pear either. This demonstration, it doesn't change anything for you. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth. I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of a giant studio set. All the world's a stage, and you're on it. I still don't understand though, like who's gaining from all this, from this large conspiracy? The highest authority, higher than presidents, the super rich, people that are behind the scenes. Remember, the first rule of power is stay hidden. So this is for me where I think it gets really dangerous, because we're going back into the dark ages, right? You're essentially perpetuating ignorance by denying science. You know, there's a real life implication in all of this. Science has had its chance, and they aren't putting up a defense. I think that Flat Earth could potentially usher in a new golden age, or it could usher in an age of chaos. It's easy to dismiss this as just a silly theory and unimportant. But the problem is that it's a growing movement in America. More and more young people seem to believe that the world is flat. And, you know, it's more than just distrusting government. It's this notion that thousands of years of empirical scientific evidence is now being dismissed as a mere conspiracy. And that's where I think it really starts getting dangerous for all of us. Muy bien. Entonces, bueno, acaban de ver cómo para algunos la ciencia solamente es una mera ideología. Volvemos a la pregunta, ¿carece la ciencia de valor? Es inevitable que una actividad como la ciencia, que ocupa un papel fundamental en la sociedad moderna, que recibe dinero, se vea sujeto a las diversas críticas. Y eso es bueno, porque nada debe ser dogmático, nada debe ser aceptado a ojos cerrados. Es bueno cuestionar. Conforme avance la época, conforme avance el tiempo, la pregunta, ¿es buena la ciencia?, cada vez tendrá mayor vigencia. La filosofía tal vez no te dé una respuesta, pero te puede ayudar a aislar los problemas y alentar una discusión racional y equilibrada de ellos. Bueno, siguiente tema, sociedad tecnológica. Esto me baso en un filósofo peruano llamado Carlos Mora, ¿ya? Bueno, la sociedad tecnológica, como ya se imaginarán, tiene que ver con la sociedad que depende mucho del desarrollo tecnológico, de cómo la ciencia cada vez avanza más rápido, de cómo progresa. La sociedad tecnológica implica una sociedad que depende mucho de sus máquinas, de sus medios de comunicación, de la información, de las redes, del internet. Vivimos pues en una sociedad tecnológica, es evidente. Acá hay un fragmento de un texto de Juliana Tavares, ¿no? Fíjense el título, ¿no? Tecnología y sociedad, una aproximación a los estudios sociales de la tecnología.
Usted que estudia sociología, fíjese, también puede estudiar la ciencia desde ese punto de vista, ¿no? Los que estudian sociales, estudios sociales de tecnología. Básicamente el texto de acá que menciona, aunque la técnica acompaña al ser humano desde mucho tiempo, la sociedad actual avisora un cambio radical en la forma de asimilarla. Por un lado se destaca la incorporación de la tecnología en la vida cotidiana y por el otro la importancia dada a los procesos más que a los artefactos, a la información más que al desarrollo de las maquinarias. Con el crecimiento de las aplicaciones tecnológicas, en la industria, en las comunicaciones, en la medicina, en el comercio, en las finanzas, con las políticas nacionales e internacionales de creación e incorporación de capacidades tecnológicas en las organizaciones, con la adopción y el consumo de medios tecnológicos por parte del individuo en general, suele llamarse a la época actual era tecnológica, sociedad tecnológica o revolución tecnológica. Todo esto tenemos. Todo esto tenemos. Vamos a ver mediante algunos 3 relatos cómo se vincula la ciencia con la sociedad o la tecnología con la sociedad. El mito de Prometeo ya lo vimos, solamente vamos a ver un mapa esquemático. Como saben, los inmortales son los dioses, ellos son sabios, tienen arte, sabiduría y política. Los dioses le encargan a ellos que repartan las virtudes. Epimeteo reparte las virtudes, las habilidades, a los mortales que no son sabios, los animales, pero todo lo agota en los animales y se olvida de los hombres. Entonces Prometeo se apiada de los hombres y ¿qué les da? El fuego. Le roba el fuego a Zeus y se los da a los hombres. Con ellos tienen arte, fuego, pero aún así, con eso, ellos se siguen matando. Por eso es que Zeus, después de castigar a Prometeo, les regala la política, para que puedan convivir, para que se puedan salvar, para que haya justicia y respeto, y ese es el origen de la ciudad. La ciudad se mantiene por ese tipo de aspectos. En Antígona también hay un fragmento interesante que vamos a ver su esquema. En Antígona, el hombre es la más sorprendente de las maravillas. Con las artes que puede, cruzar los mares, calzar la tierra, capturar, adueñarse, dominar, someterse, someter a los animales, como aves, fieras, peces salvajes, montaraces, caballos, toros. El arte, hay muchas variaciones de este arte, de la técnica, habilidad, se manifiesta en las palabras y el pensamiento, que es una costumbre que rige la ciudad, en la oratoria, pero también la técnica sirve para resguardarnos de la intemperie, como las heladas y las lluvias, enfrentar y que no nos sorprenda el azar, y encontrar cura para las diversas enfermedades. Entonces, ante todo esto, lo importante, sin embargo, es que no confundamos las leyes y la justicia. Y justamente hay que prometer a los dioses observar esto. Siempre estar vigilantes de las leyes y la justicia, porque a veces tanta ciencia no garantiza felicidad. Siempre es bueno llevar cursos de moral o de filosofía política, ¿no? Y incluso, ¿no?, en este tercer documento también se ve relación entre la ciencia y la sociedad. El juramento hipocrático. El médico es un hombre de arte, hace un juramento. Él jura por todos los dioses y por todas las diosas. Venerar, compartir y asistir con el maestro. Comunicar su saber a los hijos del maestro y a los alumnos. Preceptos, secretos, doctrinas. Usar, vivir y practicar reglas que se aparten de la injusticia, que no seamos corruptos. ¿Y cómo va a usar su arte? Lo va a usar de forma santa y pura, para bien de los enfermos. El cumplimiento o transgresión tiene por consecuencia que sea feliz, carezca de fruto o no sea honrado. Pero si lo cumple, va a ser feliz, recoja sus frutos y sea honrado. Esto por la más remota posteridad, ¿no? O sea, finalmente hay que practicar éticamente la habilidad que tú tienes, la habilidad del médico, por ejemplo. Es evidente entonces que la tecnología impacta en la sociedad y vivimos en una sociedad, ¿no? Varios conceptos de acá pueden adecuarse a nuestro actual estado de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tacharía esto, ¿no? Sociedad premoderna. Premoderna no somos, ¿no? Somos más bien una sociedad moderna o ya posmoderna, tecnológica. ¿Qué más? Sociedad socialista como que tampoco, ¿no? Tampoco en el Perú no somos, digamos que no somos tan socialistas, ¿no? Pero las demás creo que sí encajan. Las demás me parece que sí encajan. Muy bien.
Vamos a estudiar 3 aspectos de la modernidad. Un primer aspecto tiene que ver con la distinción entre sujeto y objeto. El gran descubrimiento de la modernidad fue la diferencia entre sujeto y objeto, lo cual tiene consecuencias ontológicas, epistemológicas y valorativas. Esto lo plantea Luis Villoro y lo refuerza Juan Abugataz. La idea de que el hombre puede dominar la naturaleza, ¿sí? El sujeto que quiere conocer la naturaleza para dominarla. Eso es fundamental para entender nuestra situación actual. Bien, el individuo como el invento más reciente, el invento más innovador dentro de los conceptos del hombre moderno. Luego vamos a ver los aspectos sociales acompañados de Marx. Marx también menciona algo interesante, ¿no? Menciona que el cambio tecnológico no es una cuestión puramente cultural. El cambio tecnológico tiene que ver con aspectos sociales, con la cuestión del trabajo, con la cuestión del que produce, de la producción. Porque el cambio tecnológico puede generar, por ejemplo, brecha social muy amplia, que ésta se amplíe o se reduzca. Y qué tipo de ciencia, qué tipo de tecnología se imponga en la sociedad va a generar una sociedad diferente, más o menos justa. Eso es lo importante. Finalmente, ya estamos acabando. Llegamos aquí a Martin Heidegger. Martin Heidegger dice que la tecnología implica el acabamiento de la filosofía y la metafísica. Como va a haber mucha producción tecnológica, ya la gente va a dejar de pensar, va a dejar de tomarse un tiempo para pensar. Lo cual nos puede hacer pensar mucho en la frase de Nietzsche. Esta frase de acá, ¿no? La muerte de Dios. La muerte de Dios, ¿qué significa en Nietzsche? La muerte de la metafísica. Como la ciencia y la tecnología han triunfado, muere la metafísica, muere la filosofía. Y sobre todo lo que está en rojo es lo más grave. No estamos forzados a convertirnos en dioses, al menos para parecer dignos de los dioses. Y esto te hago recordar para que pienses, ¿no? ¿Te acuerdas la discusión de los transhumanos o los poshumanos? Los poshumanos que no tendrán cuerpo ya, que serán pura información, pura mente, puro concepto. Esos son los poshumanos. Los poshumanos. Y Nietzsche aquí más o menos habla de eso, ¿no? Nos estaremos convirtiendo a lo mejor en dioses para reemplazarlos, pues, ¿no? Tendremos que convertirnos en eso. Y quizás la tecnología nos lleva a eso, a creernos Dios. Un final de Aldous Huxley, del Mundo Feliz, un poco para irnos pensando, y lo leemos completo, ¿ya? A menos que nos decidamos a descentralizar y a emplear la ciencia aplicada, no como un fin para el cual los seres humanos deben ser tenidos como medios, sino como el medio para producir una raza de individuos libres, solo podremos elegir entre 2 alternativas. O bien cierto número de totalitarismos nacionales militarizados que tendrán sus raíces en el terror que suscita la bomba atómica, o, otra opción, un solo totalitarismo supranacional, cuya existencia sea provocada por el caos social, que resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en particular, que se desarrollaría a causa de la necesidad de eficiencia y estabilidad hasta convertirse en la benéfica tiranía de la utopía. Bueno, acabamos con esta frase, ¿ya? La filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. La metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. La teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar lo encontré para convencer a los demás. La ciencia es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto. Listo. Esa fue la exposición de hoy día. Vamos a dejar de grabar. A ver, atento, Josmiel Alexander Castro Jara, a él le va a llegar la grabación, ¿ya?